¿Qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre las tácticas del Manchester City de Pep Guardiola, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar estas tácticas de Pep Guardiola al Manchester City en FIFA 22. Pep Guardiola es un entrenador que, como todos ya conocéis, le encanta tener la posesión del balón, dominar los encuentros con la pelota y sobre todo juega mucho tiempo del partido en campo rival dominando él el balón y dejando que el otro equipo prácticamente no le dure nada la pelota. Por tanto, vamos a tener la idea de que cuando juguemos vamos a intentar tener todo el rato el balón, posesiones largas y jugando en campo rival. En cuanto a la formación, como podéis ver, es un 4-3-3 con falso 9 en Ultimate Team. Como siempre os digo, la formación que se pueden utilizar en Ultimate Team, 4-3-3 con falso 9. Y la evolución que sucede en ataque cuando tiene el balón es que primeramente en defensa el lateral derecho suele poner o a Walker o incluso a un central, como puede ser Stones, y se mantiene una especie de defensa de 3, formada por los dos centrales más lateral derecho. Cancelo es el que suele tener más libertad a la hora de atacar, y entonces avanza su posición y o se mantiene abierto mientras Sterling se mete hacia adentro, o Cancelo es el que se mete hacia adentro y Sterling se queda abierto. En cuanto al mediocampo, Rodri se queda por delante de la defensa de 3 y Bernardo Silva y De Bruyne, o los medios que estén jugando, a la vez que Foden, que es un falso 9, están a la misma altura y forman una especie de rombo con Rodri, con Mahrez normalmente sí abierto en banda derecha. Empezando por la libertad que tiene Cancelo a la hora de atacar, lo que sucede en esta banda izquierda, a diferencia de la derecha, es que suelen rotar las posiciones tanto Cancelo como Bernardo Silva y Sterling, donde a veces lo que sucede es que Cancelo está abierto y Sterling está cerrado, mientras Bernardo Silva se mantiene un poco más en una posición más atrasada. Joao Cancelo, De Bruyne in the center. O a veces lo que sucede es que Cancelo está por dentro, Sterling está abierto y Bernardo Silva está atrasado. Rodri. And Manchester City. O incluso si recibe o Cancelo o Sterling abierto, el que se desmarca y se avanza la posición es Bernardo Silva. On to Silva. Por tanto, una jugada muy utilizada y aprovechando que les gusta mucho hacer pases a la zona indefendible es que, por ejemplo, están tocando, giran el balón donde Sterling está abierto y Cancelo o incluso Bernardo Silva es el que hace el desmarque a la zona indefendible y Sterling ya les filtra el pase para después poner un pase hacia atrás. Oh, great vision. Joao Cancelo. O en otras ocasiones es Cancelo el que recibe abierto y Sterling o Bernardo Silva es el que hace el desmarque a la zona indefendible para acabar poniendo el pase hacia atrás. Otra de las jugadas que utilizan es que, aprovechando la posición de Rodri como pivote con los tres jugadores por delante, los dos mediocentros y el falso 9, lo que hace Rodri a veces es que, aprovechando esta superioridad que a veces tienen contra los dos centrales estos jugadores entre líneas, pues les filtra un pase y a partir de ahí ya pueden generar el peligro, o combinando entre ellos o abriendo en banda, y a partir de ahí generar peligro. De Bruyne. Every pass heading it. En otras ocasiones también lo que hacen es que a veces, por ejemplo, están tocando en izquierda y giran el balón hacia Rodri, que siempre está dando una salida de balón por detrás del balón, y él, tal como recibe el balón, aprovecha que Mahrez está completamente abierto y, jugando ya en campo rival, pues gira el balón y ya Mahrez puede recibir completamente abierto en banda y a partir de ahí o encarar y meter un centro o seguir cada vez hundiendo más a la defensa del equipo rival. Silva. Rodri. Oh, lovely ball. Y aprovechando cuando Mahrez recibe en banda o Sterling recibe en la otra banda o cualquier jugador recibe en banda, no sacan un centro por centrar. Lo que hace el City es que cuando la tienen en banda y no hay un pase claro para ponerla hacia atrás, es que reinician la jugada y vuelven a tocar hacia atrás si es necesario para seguir con el balón. Entonces, en algunas ocasiones lo que pasa es que llegan al córner y reculan hacia atrás, y lo que pasa es que mientras reculan hacia atrás, uno de los mediocampistas, sobre todo en banda derecha, De Bruyne, rompe el espacio indefendible donde Mahrez, como es zurdo, le puede meter el pase filtrado
a De Bruyne y a partir de ahí meter el pase atrás para meter el gol. Right position. De Bruyne. And a goal! En cuanto a la formación defensiva, suelen mantener el 4-3-3, aunque incluso a veces se mantiene un 4-4-2 con uno de los mediocentros, sobre todo De Bruyne, como doble punta, pero últimamente está manteniendo bastante el 4-3-3, por tanto se mantiene la misma formación en defensa. Así que vamos a pasar a tácticas y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, aquí clave para el Manchester City porque siempre trata de recuperar y jugar en campo rival y como tiene tantos efectivos en ataque, cuando pierden todos saltan rápidamente a robar el balón para continuar con su ataque posicional en campo rival. Por tanto, si no recuperáis, evidentemente va a ser un contraataque muy peligroso y van a ser básicamente el tipo de ataques que vais a recibir cuando juguéis con esta estrategia. Por tanto, importantísimo siempre a la hora de perder el balón, recuperarlo rápido o hacer una falta, porque si no va a ser una jugada de peligro. Tremendous intuition to win it back. En cuanto a anchura pondremos 50, ni muy alto ni muy bajo, lo mantendremos normal porque evidentemente el equipo va a estar bastante abierto cuando tenga el balón, va a haber mucho espacio, por tanto no lo podemos poner ni muy cerrado ni muy abierto. En cuanto a profundidad, aquí sí 80, muy alta, porque el City, como hemos comentado, quiere tener siempre el balón. En ofensivo, plan de juego, pondremos construcción lenta, intenta jugarlo desde atrás, con creación de oportunidad, evidentemente posesión, vamos a intentar desesperar al equipo rival hasta encontrar el espacio para atacar. En anchura he puesto 60 y me ha funcionado bastante, es decir, bastante amplio, entre comillas, para tener equipo abierto y también que el equipo rival se abra un poco más y tengamos más facilidad para filtrar pases entre líneas. Futbolistas en el área he puesto pocos, he puesto 5, incluso lo podéis bajar a 4, porque lo que hemos comentado es que cuando llegamos a los lados no queremos que todo el equipo vaya al remate y no hayan salidas de balón, sino todo lo contrario, si no hay jugada clara volvemos a reiniciar y seguimos tocando. Vamos a pasar a instrucciones a Cancelo, lateral izquierdo, vamos a poner invertido y todo lo demás normal, no vamos a poner que se quede unirse al ataque porque si no va a estar todo el rato arriba y lo que pasa es que a veces Cancelo está más como lateral tal cual y a veces se mete por dentro o incluso se abre por fuera. Por tanto, con invertido conseguiremos que haya esta flexibilidad de movimiento con Cancelo. En el lateral derecho vamos a ponerle quedarse atrás para que forme esta defensa de 3 y avance porque en cuestión de que tenga que avanzar un poco Walker esté en una zona más abierta. A los centrales no les vamos a poner nada. En cuanto a Rodri, lo que vamos a poner es quedarse atrás al atacar y lo demás lo vamos a dejar igual. En cuanto a los media puntas o mediocentros ofensivos, vamos a poner adelantarse y entrar al remate a los dos mediocentros igual. A Foden no le vamos a tocar absolutamente nada porque ya va a tener la posición de falso punta, por tanto tampoco queremos que baje aún más, sino queremos que se mantenga ahí en esa línea. Y en cuanto a Mahrez le vamos a poner quedarse en banda porque suele ser el extremo que está un poco más abierto, a veces sí que hace desmarques hacia adentro, pero con quedarse en banda conseguiremos que se mantenga un poco más abierto y evidentemente entrar al remate. Y en cuanto a Sterling, como la banda izquierda suele ser un poco el jugador que se mete a veces hacia adentro y hay más flexibilidad porque les gusta dar también la banda a veces a Cancelo, pues le pondremos tirar diagonales, que con esto conseguiremos que en algunas ocasiones esté por dentro, otras por fuera y evidentemente entrar al remate. Por tanto, estas han sido las tácticas de FIFA 22 del Manchester City de Pep Guardiola y sobre todo comentar que es importantísimo que cuando juguéis con esta estrategia penséis que sois el propio Manchester City, es decir, intentéis asegurar el balón, jugar en campo rival, muy atentos buscando el pase a la zona indefendible, teniendo mucha paciencia con el balón y sobre todo estando súper atentos cuando perdáis el balón, tratar de recuperar rápidamente, por tanto importantísimo la concentración cuando perdáis el balón, si no es robando el balón haciendo falta. Así que hasta aquí el vídeo y espero que me pongáis por los comentarios si os ha gustado, si queréis otros entrenadores, otro tipo de vídeos, lo que queráis en los comentarios yo os estaré leyendo.